damos la bienvenida al sociólogo Marco Zalamea, profesor de la Universidad de Cuenca. Sociólogo Zalamea, muy buenos días. Iniciemos este análisis sobre esta catalización que se está dando en la política ecuatoriana ante el inminente cierre ya del periodo de definir elecciones por parte de los partidos y movimientos políticos. Lo más notorio, el anuncio hecho ayer por el correísmo de una candidatura a la vicepresidencia de la República, que lo propondrán hoy en el marco de sus elecciones internas los partidos, la coalición que apoyan a Rafael Correa. La pregunta es si el marco legal le permitirá a Rafael Correa, en las actuales circunstancias y con la serie de situaciones que rodean al expresidente de la República, si es que le permitirá ser candidato. Decía Gustavo, luego de saludarles, indicaba de que jurídicamente, no obstante que el problema puede generar controversia, sin embargo, si es que uno ve más allá de los prejuicios políticos y con algún cierto nivel de objetividad, mientras no haya una sentencia condenatoria en firme, los expresidentes de la República, me estoy refiriendo a Rafael Correa y a Abdalá Bucaram, podrían eventualmente ser candidatos. En el caso de Bucaram para presidente de la República y en el caso de Rafael Correa para vicepresidente de la República. Si bien el Consejo Nacional Electoral en su momento pues hizo un reglamento en el que se plantea la presencia de quienes van a participar como candidatos, la presencia física me refiero. Sin embargo, en los últimos días se reforma el reglamento tomando en consideración la situación particular que estamos viviendo por la crisis sanitaria, y se plantea que esa inscripción o esa presencia puede hacerse en línea, es decir, de manera virtual. Los tiempos políticos le favorecen a Correa, se están sobreponiendo a los tiempos jurídicos, no va a haber una sentencia en firme, y eso hace que el día de ayer, por ejemplo, ya hayan promocionado lo que oficialmente serán hoy las candidaturas oficiales: Correa a la vicepresidencia de la República y Andrés Arauz, un personaje no muy conocido, pues a la presidencia de la República. Quizá aquí vale la pena una puntualización, sociólogo Zalamea. ¿Cuándo se reformó el reglamento para que pueda inscribirse en un proceso en línea? Pues el último dato que teníamos a la mano y que lo hemos comunicado a nuestros oyentes, un dato bastante fresco también, es que hace aproximadamente un mes, el 6 de julio, el Consejo Nacional Electoral reformó justamente el reglamento de democracia interna de las organizaciones políticas, y allí específicamente se señaló que el postulante o los postulantes deben ir personalmente a las instalaciones del CNE, a la oficina de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas para el caso de dignidades nacionales. El único caso de excepción era en el de los candidatos asambleístas para el exterior, que podrían hacerlo en el extranjero. Con tanta regulación que se ha venido cambiando, es posible que sea correcto lo que usted señala, pero nos gustaría una puntualización, si es que lo tiene a la mano. ¿Cuándo hizo esta nueva modificación el Consejo Nacional Electoral? Bueno, entiendo que fue el fin de semana, no sé si entre el viernes o el día sábado. El fin de semana pasado, pues, se habló ya de esta reforma al reglamento. Incluso eso provocó también, pues, en la capital de la República, una intervención del expresidente de lo que en ese momento se llamó el Tribunal Supremo Electoral, Oleas, y un jurista, me parece que es Quintana, de la ciudad de Quito. Los dos juristas, pues, efectivamente, pues, endosaban la posibilidad de que esto permitía y dejaba abierto el camino para la inscripción de las candidaturas de los expresidentes, y particularmente en el caso de Rafael Correa. Esto no excluía que quienes quieran, decía ese reglamento, pues, mencionado por ellos, que quienes quieran hacerlo de manera presencial con los cuidados del caso, pues puedan también utilizar ese mecanismo presencial. Bien, en todo caso no tiene, sin embargo, en sus manos una referencia sobre la resolución en firme, más allá de comentarios de terceros. Esto le pregunto no por otra razón, sino porque justamente se vuelve un tema de debate la situación jurídica del ex presidente de Ecuador.
Le escuché también, Gustavo, a la presidenta Atamaín referirse a este tema, en el sentido de que podrían hacerle también la inscripción en línea. Esto mismo es que ha dado seguridad pues a las filas del correísmo, y hoy están hablando precisamente del binomio Arauz-Correa. Sí, efectivamente hay una entrevista que se la hace a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, en Diario El Universo el día de ayer, y se le consulta sobre estos cambios en el reglamento, y ella afirma que este es el primer reglamento que fue aprobado por unanimidad en el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Dice ella que ha sido discutido con el tiempo suficiente y necesario, e incluso fue revisado por técnicos delegados de las diferentes organizaciones políticas. Es uno de los que más consenso ha tenido y ha sido revisado de forma ampliamente participativa. Ella da esta respuesta precisamente ante la inquietud o el malestar que esta aprobación ha generado respecto de la posibilidad de que participen personas con problemas legales o que no cumplan con los requisitos. Efectivamente se informa en esta nota periodística de Diario El Universo, a través de una entrevista con Diana Atamaín, que este reglamento fue reformado y que estaría abierta la posibilidad a que las inscripciones se hagan en línea. Claro, está claro entonces. Partamos a través de esas declaraciones de que la situación es así. ¿Qué es lo que prevé usted con la inscripción del candidato eventual a la vicepresidencia de la República, Rafael Correa, conjuntamente con el señor Arauz, un candidato a PhD, según se ha informado? En México, Andrés Arauz, que fue también anteriormente ministro de Rafael Correa. En cuanto a su actuación, ¿qué es lo que, digamos, cómo cambia el tablero electoral? Bueno, en algún momento decíamos que una cosa es que el correísmo participe en un binomio con Rafael Correa, y otra cosa es que el correísmo haga esa participación político-electoral sin la presencia de Correa. Sin duda, pues, las posibilidades electorales difieren. Si es que Correa no participara como candidato a vicepresidente de la República, la votación cautiva del correísmo es posible que por lo menos en un porcentaje migre a favor de otras candidaturas, porque la gente pues sabe que Correa no está de candidato, y simplemente esa votación puede ser en algún sector volátil. Pero si es que Correa es candidato a vicepresidente de la República, la gente sabe de que finalmente está votando por Correa. Correa es el candidato. No importa quién sea, si en este caso sea incluso un ilustre desconocido el candidato a presidente de la República, pero el arrastre, el enganche electoral la tiene precisamente la figura de Rafael Correa. Y eso va a hacer pues que las posibilidades electorales del correísmo aumente significativamente, y que muy probablemente toda la votación cautiva del correísmo, que se calcula que está entre un 20 y un 25%, efectivamente vaya a favorecer con ese voto al binomio correísta que el día de hoy se proclamará oficialmente. Marco, ¿cómo y eso también le asegura pues el ingreso a la segunda vuelta electoral de manera, yo diría, absolutamente fija. Marco, ¿cómo ve usted en este contexto la participación de Centro Democrático con Jimmy Jairala? Al parecer, este va a ser el movimiento que va a auspiciar al binomio de Arauz y Correa, y no Fuerza Compromiso Social. Bueno, primero, quizás algo adicional respecto al binomio. El correísmo quiere una suerte, digamos, de ir por una vía de reinventarse con figuras nuevas. No le hubiera hecho bien al correísmo si es que están figuras ya conocidas. Por ejemplo, se hablaba de Aguinaga como candidata, y otros que de una u otra forma tienen cuestionamientos y cuyas figuras han sido puestas en entredicho. Entonces, Arauz entiendo que es una persona que no tiene mayores problemas, ningún tipo, digamos, de cuestionamiento, y eso también le favorece. Por otro lado, entiendo que el correísmo no quería arriesgar presentarse con la lista 5 de compromiso social, puesto que no obstante que el Tribunal Contencioso Electoral pues suprimió la eliminación del registro electoral de compromiso social y otras organizaciones políticas, de todas maneras todavía el proceso no ha culminado, y eventualmente correrían el riesgo de que vuelva a ratificarse la suspensión del registro electoral de compromiso social,
no quieren correr ese riesgo, quieren ir en un paso en firme, pues en cuanto a su participación electoral, y por eso optan más bien por hacerlo a través de Centro Democrático dirigido por Jimmy Figueroa. ¿Qué opina usted, licenciado Zalamea, sobre esta posibilidad de que personas que están siendo juzgadas o en proceso de juicios por la justicia ecuatoriana? Rafael Correa, de hecho, tiene 2 condenas en su contra, se encuentra en el último recurso que da la justicia ecuatoriana, el de casación, para intentar encontrar alguna ilegalidad en el proceso, pero él ha sido ya condenado por tribunales de justicia en Ecuador sin llegar al punto de la sentencia en firme, justamente por el proceso de casación. Y el otro caso de Abdalá Bucaram, con una actuación pública y notoria, fuertemente criticada por Ecuador. Los dos, a través del proceso electoral, por estas situaciones que permite el marco legal ecuatoriano, podrían tener esta inmunidad temporal, se entiende, hasta que termine el proceso electoral, con sus procesos suspendidos, y en caso de ganar, por supuesto que ganarían inmunidad permanente durante el periodo que ocupen el cargo para el cual se postulan. ¿Cómo mira usted esta situación que permiten las normas ecuatorianas? Bueno, quizás para comenzar por lo último, Gustavo, ellos tienen inmunidad mientras sean candidatos hasta que se proclamen los resultados, luego de los cuales los juicios pueden reactivarse. Los juicios pueden reactivarse, es decir, pueden ser candidatos a presidente o a vicepresidente de la República, pero no podrían ejercer el cargo si es que se reactivan los juicios y eventualmente se ratifica la condena jurídica precisamente por los juicios a los que están siendo sometidos. Pero más allá de esto, que es un tema más bien jurídico, usted está tocando un tema central, que es el tema ético. Lamentable y lastimosamente, pues en sociedades como la ecuatoriana y dentro de la cultura política específica del Ecuador, lo ético no está muy ensalzado, y esto hace de que la política, que está muy divorciada de la ética, prácticamente no conlleve a que se tome en cuenta, pues, de que más allá de un problema jurídico, hay un problema, digamos, de moral pública, de moral política, que en otras sociedades donde se considere este valor como un valor cívico importante, haría de que simplemente, pues, personajes que están siendo cuestionados, que están siendo enjuiciados y que tienen procesos legales y que incluso ya han recibido en primeras instancias condenas, ni siquiera se atrevan a presentarse como candidatos o candidatas a distintas dignidades. No es este el caso, lamentablemente, del Ecuador, donde más allá de las figuras de estos expresidentes, pues hay otros altos funcionarios del gobierno actual, del gobierno anterior, otros políticos que prácticamente están acusados o acusan de responsabilidades en temas de manejos irregulares de los fondos públicos, de negociados, en cuestiones antiéticas. Hasta el punto que yo me atrevería a decir que al paso que vamos es posible que reinauguremos la política en el Ecuador con un concepto que yo llamo la lumpen política, y que lastimosamente podría conducir, si que esto no se frena, a que en vez de democracia se instaura en el Ecuador una suerte de cleptocracia. Una vez en el poder, conocemos cómo funciona la justicia ecuatoriana y no vemos en el panorama ninguna norma que lo haya cambiado. Resulta muy fácil manipular incluso las leyes, reformas a través de la asamblea, amnistías, etcétera, que podrían dejar en cero todos los procesos judiciales que se han seguido hasta el momento. Bueno, entiendo que digamos, la aspiración de, por ejemplo, el expresidente Correa sería lograr con su presencia en el binomio el mayor arrastre electoral, de tal manera que puedan contar con una cuota parlamentaria en la Asamblea Nacional lo mayor ampliamente posible, de tal manera que se podría eventualmente resolver o negociar un indulto, que es lo que correspondería en este caso, no una amnistía, porque el proceso por el que está juzgado Correa no es un proceso, digamos, político, la causa es jurídica, y por lo tanto, pues, si es que eventualmente obtendrían una mayoría en una futura asamblea, con la mayoría de ellos y algunos otros aliados, podría generar ese indulto. Ese me parece que es el objetivo de fondo que tendría también la presencia de Correa en este momento, participando como binomio presidencial del correísmo.
¿Y este indulto estarían los asambleístas por sí solos? Es decir, la función legislativa tiene las atribuciones para darlo sin una intervención de la función ejecutiva o de la función judicial. Bueno, digamos, jurídicamente el indulto corresponde hacerlo, para hablarlo ya con propiedad, pues al presidente de la República, por delitos comunes en este caso, y por delitos políticos corresponde jurídicamente hacerlo a la Asamblea Nacional. Pero usted sabe que en el Ecuador cualquier cosa puede pasar, a lo mejor, porque además el correísmo está hablando siempre que hay persecución política, quiera darse la lectura de que lo que existe son delitos políticos y actuar en consecuencia, pues buscando una amnistía política en la potencialidad de que la próxima asamblea pues tenga una hegemonía del correísmo. Ahora, habría que ver ya en su momento pues cómo está efectivamente la correlación de fuerzas políticas en la asamblea, si es que el correísmo logra o no hacerse del gobierno. Yo le veo difícil este último caso. El correísmo puede efectivamente asegurar su presencia en la segunda vuelta, puede eventualmente ganar incluso la primera vuelta, pero le veo bastante difícil, pues ya que tienen un techo de votación cautiva de que un 25%, quizás un poco más, un poco menos, pueda garantizar pues que gane una segunda vuelta electoral. Yendo nuevamente a temas de ética, la Asamblea se encuentra sumamente afectada en su imagen. Últimas encuestas dan cuenta de 3% de aceptación, 2% de credibilidad de los integrantes de esta función del Estado. Por otra parte, un alto porcentaje de los asambleístas podrían ser calificados para ser candidato y en declaraciones del propio presidente de la Asamblea del día de ayer, un 60% de los asambleístas enfrentan diversos tipos de procesos judiciales. Ese es el panorama político en Ecuador. De tal manera, Gustavo, que cuando yo hablo, digamos, de que estamos ante una lumpen política en ciernes, no estamos diciendo sino algo que se sustente en los hechos. Si es que el 60% de asambleístas tienen causas judiciales abiertas, si hay problemas de delitos, problemas delictivos, entonces vea usted a qué nos estamos enfrentando. Tenemos en el Ecuador una política que no tiene, digamos, vergüenza, decoro, pudor, y eso primero degrada la legitimidad de quienes ostentan esas funciones, porque si es que tenemos una asamblea construida por asambleístas con el menos del 3% de aprobación, quiere decir que estamos ante una asamblea sin legitimidad. Son efectivamente pues representantes legales, pero ilegítimos. Igual pasaría en el caso del presidente de la República. Recordemos que hace días Cedatos hizo una encuesta donde la credibilidad del presidente está por el 8% y el índice de aprobación por el 9%, es decir, menos del 10%. Quiere decir que también estamos ante un presidente de la República que carece de legitimidad. No estamos discutiendo si el presidente es legal o no es legal, es un presidente legal, pero ilegítimo. Y la democracia fundamentalmente es un tema de legitimidad, de tal manera que tenemos hoy a las principales funciones del Estado, Presidencia de la República, Asamblea Nacional, carentes de legitimidad y por lo tanto con escasísima o con una casi nula representatividad democrática. Quizás la coyuntura actual que vive el país salva la posibilidad de que esto se resuelva de otra forma, porque en otras condiciones, recordemos los años 90 o los primeros años del siglo XXI en el Ecuador, la carencia o la crisis de legitimidad de los gobiernos como el de Gutiérrez, Bucaram, Mahuad, llevó a crisis políticas que terminaron en crisis de gobiernos. En este caso, pues, la pandemia que estamos viviendo y la cercanía del proceso electoral hace de que tanto el gobierno encabezado por el presidente Moreno cuanto la asamblea constituida por los asambleístas pues puedan tener finalmente pues estabilidad hasta el final de sus funciones y no haya la posibilidad pues a lo mejor de una revocatoria desde las calles, desde las movilizaciones a sus respectivos mandatos. Marco, viendo la papeleta de los posibles precandidatos a la presidencia de la República, podríamos atrevernos a decir que políticamente Ecuador ha aprendido muy poco. Vemos que la gran mayoría de rostros son los mismos que venimos viendo en los últimos procesos electorales. Tenemos nuevamente la candidatura de Álvaro Noboa, tenemos a los expresidentes Abdalá Bucaram, Lucio Gutiérrez,
nuevamente no aparece ninguna mujer en esta papeleta, ni para la candidatura a la presidencia de la República, tampoco para una vicepresidencia. Es decir, volvemos a repetir de alguna manera los mismos nombres y los mismos rostros que han venido ya circulando en los últimos procesos electorales, es decir, en la última historia política del Ecuador. Así es. Y ya que usted toma el caso de Noboa, yo creo que Noboa finalmente no será candidato a presidente de la República. Recuerdo que en el año 2017 Noboa igual hacía ademán de que iba a ser candidato a presidente. Finalmente creo que fue pragmático, se dio cuenta que iba a votar su dinero, ya que anteriormente, recordemos, Noboa fue 5 veces candidato a presidente. Tuvo su 5ª pérdida en el 2013. No se arriesgó a una 6ª pérdida en el 2017, ahora mucho menos lo va a hacer. Sin embargo, él quiere legitimar su retiro de la candidatura presidencial, hablando de que lo que busca es renunciar a su candidatura en aras de la unidad, una unidad de la derecha que difícilmente se va a dar. Quizás el sector o el espectro político más dividido va a ser precisamente de la derecha, con algunos nombres que usted precisamente menciona. Si es que hay nombres nuevos, esto podría venir quizás por el lado de Isidro Romero, que ha anunciado la posibilidad de ser candidato a presidente de la República. Otto Sonnenhöser tal vez también. Sonnenhöser no es nuevo porque ha ejercido la vicepresidencia de la República por 1 año y medio. Entonces ya estuvo dentro de los límites de la política. Este momento quizás no hace presencia, quiere irrumpir luego de que el panorama electoral se vea complicado en la polémica, en el debate, para asomar como el candidato no político, pero él ha sido político, él ya ha figurado, ¿no es cierto? Entonces parte de las figuras conocidas. Aparte de Romero, si es que finalmente eso cuaja, si eso se materializa, tendríamos el caso, pongámoslo nuevo entre comillas, pues al candidato correísta a la presidencia de la República, Arauz. Digo nuevo entre comillas porque finalmente el candidato real, verdadero, va a ser Correa en esa papeleta. Y de otro lado, pues del otro candidato nuevo sería el candidato indígena, que muy probablemente vaya a ser precisamente Yacu Pérez. ¿Cómo mira en este tema, Marco, la división política de los indígenas, que se ha dado además entre mutuas acusaciones de injerencia de la derecha o del correísmo? Bueno, me parece que ahí hay un juego de poder interno que puede, si es que no se lo resuelve a través de la negociación y los acuerdos políticos, terminar minando las posibilidades político-electorales que son positivas para cualquiera de los candidatos del movimiento indígena. Creo que hay una suerte de no correspondencia o desfase inusual, porque no ha dado esto antes, entre lo que sería el movimiento indígena como fuerza social representado en la CONAIE y el movimiento indígena como organización política representado en Pachacuti. Tengo la impresión de que Vargas e Issa lo que hicieron es básicamente preocuparse y generar un protagonismo en el lado social del movimiento indígena, mientras Yacu Pérez, incluso aprovechando su presencia en la prefectura, hizo un trabajo de base todo este tiempo, este periodo, a nivel del frente político del movimiento indígena, en este caso de Pachacuti. Y ahí tenemos precisamente el resultado de ese trabajo. Logró la adhesión y el apoyo de varias provincias a su favor. Y esto hizo que hace días, pues oficialmente Pachacuti, de manera mayoritaria, entiendo que con 20 votos contra 6, proclame ya la precandidatura primero y finalmente será la candidatura de Yacu Pérez a la presidencia de la República. Si es que no se logran resolver estos conflictos internos, pues eso puede debilitar las posibilidades de Yacu Pérez. Habrá que ver qué es lo que pasa en los próximos días, porque el movimiento indígena puede ser una opción, en tanto en cuanto internamente dé señales de unidad y por otro lado genere una política de alianzas que le genere mayores adhesiones electorales en otros sectores donde el movimiento indígena no ha tenido una fuerte penetración electoral. Estoy hablando, por ejemplo, de la costa. Por eso se está hablando de que muy probablemente pues el binomio del candidato indígena sea alguien de Guayaquil, preferentemente una mujer, lo cual podría darle mayores posibilidades electorales. Un breve comentario ya al cierre sobre los anuncios locales de candidatos. Unidad Popular ha dicho que apoyará a Yacu Pérez y ha presentado ya sus precandidatos para asambleístas. También en Alianza País se corrían rumores el día de ayer de una eventual candidatura del actual gobernador de la provincia.
Bueno, respecto a esto último, yo pienso de que los candidatos de Alianza País realmente no tienen ninguna opción. El morenismo oficialmente no presentará candidato a la presidencia de la República, me estoy refiriendo a Alianza País, y recordemos que las elecciones presidenciales que coinciden con las elecciones de asambleístas dan la posibilidad que en este último caso la elección de asambleístas esté atada al arrastre de los candidatos presidenciales más fuertes, de tal manera que si es que eso no se da, pues no tienen ningún tipo de posibilidades los candidatos asambleístas. En el caso de Unidad Popular, pues me parece que era una actitud explicable, coherente, amén de que Unidad Popular prefirió esta vez no lanzar un candidato propio. Otros sectores de la izquierda también se encuentran en debilidad como para hacer su presencia electoral solos, y creo que lo que han decidido es apoyar pues a quienes desde la política de la izquierda, la centroizquierda, presentan mayor fuerza y opción. En este caso, por la coyuntura que se está viviendo y que se generó desde el mes de octubre del año pasado, es el movimiento indígena el que asoma como el espacio político electoral con mucha más fuerza. Y lo que queda de la izquierda, pues sectores del Partido Socialista, Montecristi Vive, y en el caso de Unidad Popular, pues han apostado por apoyar y solidificar precisamente esta opción de izquierda en el Ecuador de cara a las elecciones del próximo año. Unidad Popular presenta también a la actual defensora del pueblo como candidata, persona que estuvo involucrada en un lamentable escándalo público justamente en el cumplimiento de sus funciones. Bueno, sin duda, pues el electorado tendrá que sopesar todas esas circunstancias, y yo tengo que aquí recordar que, a diferencia de la mayoría de países, pues de una u otra manera el electorado de la provincia de la Azuay y de Cuenca tiene una tendencia a tener un voto más crítico, más de opinión, más reflexivo, mientras que a nivel general del país, sobre todo, el voto es mucho más emocional y mucho más clientelar. Bien, gracias al sociólogo Marcos Salamea por su comentario en este panorama electoral que se va configurando en la marcha en estos días, ya ante el inminente cierre de las elecciones primarias que deben culminar hasta este día sábado. El domingo se tendrá claro el panorama, y de las personas que resulten seleccionadas por cada partido y movimiento político dentro de las primarias, en 10 días se convertirán en candidato. ¿Algo más nos quiere decir, Marco? No, muchísimas gracias, Gustavo. Simplemente para agradecerle y desearles un buen día. Bien, muchas gracias. Gracias a Marcos Salamea, profesor de la Universidad de Cuenca, de profesión sociólogo.